Buen día, estimada docente y compañeros. Hoy venimos a compartirles un tema muy interesante. Carlos y yo somos profesionales de carreras universitarias de tipo presencial, y lo que más nos gustaba de esta modalidad era que todos los días podíamos interactuar físicamente con nuestros colegas y nuestros docentes. Sin embargo, por diversos motivos, a veces llegábamos tarde y el docente no nos permitía el ingreso. Eso significaba perderte la clase y recurrir a un compañero para que nos facilite su cuaderno y a la vez nos explique a modo de resumen la clase. Pero ¿qué pasaba si eras el tipo de estudiante que le gustaba hacer las cosas de manera individual? Lamentablemente perdías el ciclo. Y si por el contrario eras un estudiante promedio, tenías que estar en la biblioteca todos los días y cargar los libros desde la universidad a casa para poder devolverlos después dentro del plazo conveniente. De esta manera podías tener éxito en tu aprendizaje. Ahora que pasó el tiempo, esto ya no es totalmente necesario, dado que la comunicación se ha vuelto mucho más fluida en donde quiera que estés. Esta pequeña anécdota nos describe algunos aspectos de la educación virtual y nos hace hincapié también sobre la educación presencial. ¿Realmente la educación online y presencial tienen ventajas sobre el aprendizaje? El tema que se desarrollará a continuación contiene las características de la educación virtual, así como sus diferencias con la educación presencial, en diversos aspectos importantes para que puedas lograr un aprendizaje exitoso. Las características de una educación virtual son múltiples. En primer lugar, el aprendizaje es totalmente independiente y colaborativo, de tal manera que elimina el espacio y tiempo como obstáculos para el aprendizaje. En segundo lugar, facilita la comunicación entre el estudiante y el profesor, aún encontrándose en espacios diferentes. Y finalmente, este tipo de educación es interactiva y flexible, dejando el mito de que el estudiante tiene que ser un experto en tecnologías de la información. Además, permite la disponibilidad de materiales las 24 horas del día para que nosotros podamos recurrir a ellos de manera periódica. Las diferencias entre la educación online y la educación virtual se dan en diferentes aspectos como en días, horarios, área social, disponibilidad de materiales, docentes, costos, tutorías, entre otros. Respecto a la educación online, los días y los horarios son totalmente flexibles, de acuerdo a la disponibilidad del estudiante. Asimismo, no existe un intercambio de manera física con el docente o los compañeros de clase. Además, todo el material lo puedes tener al 100% en cualquier momento y disponible para que tú puedas recurrir a ellos de manera periódica. Asimismo, las consultas a los docentes se realizan vía tutorías como correo electrónico o como el portal del estudiante. Asimismo, no se necesita viáticos porque nosotros podemos recurrir a la educación virtual desde nuestra casa. Las clases virtuales pueden empezar en cualquier momento de acuerdo a la disponibilidad del estudiante. Por el contrario, con la educación presencial, los días y horarios son limitados, ¿no? Y estipulados según el reglamento de la institución educativa. Asimismo, los trabajos pueden ser en conjunto de forma colaborativa con nuestros compañeros. Existe la posibilidad de poder interactuar en cualquier momento con ellos. Además, el material está disponible dependiendo del ritmo y el avance del docente y la clase. Se debe esperar el día de la clase y el horario para poder nosotros interactuar con los docentes, ¿no? Se requiere también el uso de transporte público y viáticos para los gastos correspondientes. Además, para las tutorías se debe de esperar la fecha y la hora de la misma para poder obtener una respuesta a cualquier duda que nosotros tengamos. Finalmente, el inicio de clases depende mucho de la institución y su reglamento. En resumen, se debe tener en cuenta cada una de las características, así como las diferencias entre ambos tipos de educación para que la persona próxima a ser universitario pueda elegir la mejor opción entre un aprendizaje convencional o presencial en donde se requiera la asistencia obligatoria del estudiante o una educación de entornos virtuales u online en donde nosotros podamos tener también resultados positivos, ¿no? Teniendo en cuenta nuestras habilidades y nuestras capacidades y tomar la decisión con bastante disciplina, responsabilidad para poder adaptarnos rápidamente a este cambio. Es propio concluir, ¿no?, esta pequeña presentación con una frase de Nelson Mandela.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para poder cambiar el mundo. Por lo tanto, saber elegir la mejor opción de educación nos permitirá aprovechar al máximo el tiempo como estudiantes. Podemos desarrollar muchas capacidades y muchas habilidades para este proceso cognitivo tan importante como es el aprendizaje, ¿no? Y de esta manera permitir nuestra organización en nuestras diferentes actividades diarias. Muchísimas gracias.